Con este problema de colisiones que se trata de lo siguiente. En realidad esto es un modelo de colisión elástica, ¿sí? Que considera lo siguiente. Vamos a tener acá, esta sería la superficie, digamos, fija, ¿no? de donde nos estamos moviendo. Vamos a tener la pared y atada a la pared mediante un resorte vamos a tener un carro, ¿sí? Es decir, acá vamos a tener un carro con ruedas, ¿sí? Y después de esto vamos a tener un resorte con una constante K, ¿ok? Entonces esta masa, esto va a tener masa M y vamos a tener las fuerzas intervinientes, ¿no? Pero básicamente vamos a tener la masa M, sí, que se va a mover sin fricción sobre este plano horizontal. Tenemos el resorte de una constante, ¿sí? Y lo que vamos a ver es que este móvil va a tener una determinada velocidad v sub 0, ¿sí? Hasta que choca contra la pared, ¿ok? Luego, ¿qué es lo que ocurre? El resorte se contrae, luego se expande y, digamos, el carro se mueve en la dirección opuesta, como es lo lógico que suceda en estos casos, ¿ok? Entonces, la idea es que nosotros vamos a tomar en cuenta que el choque es perfectamente elástico, es decir, que si el carro primero viene en una dirección y luego va en otra dirección, la energía cinética se va a mantener, ¿sí? Entonces, hay varias preguntas que nos hace el problema. En primer lugar, encontrar cuál sería, en primer lugar, el intervalo de tiempo, ¿sí? Tal que el resorte está en contacto con la pared, ¿sí? O sea, en este caso de la T, para contacto, ¿sí? Con la pared. ¿De acuerdo? Eso sería un poco la idea. Y en ese sentido también tener lo que se llama X máximo, que sería la compresión máxima del resorte en ese caso, ¿ok? Entonces vamos a, en primer lugar, considerar las fuerzas que va a tener este sistema. Entonces de acá lo que vamos a tener va a ser, por ejemplo, el peso, ¿sí? Propio del sistema. Vamos a tener la normal, que viene para allá. Vamos a tener la fuerza, ¿sí? Elástica, que ejerce el sistema. Y vamos a poner acá un sistema de referencia. En este sentido podemos poner, por ejemplo, más Z hacia arriba y luego más X hacia la derecha, ¿okay? Entonces, esas son todas las fuerzas. Vamos a ponerlas en términos de, o en sumatorias en forma vectorial. Vamos a tener para la fuerza peso, ¿sí? En este caso peso nos va a quedar como masa por la aceleración de la gravedad por E sub z. Si consideramos E sub z positivo para arriba, lo consideramos positivo. Si lo consideramos negativo, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que tenemos más z para arriba, entonces en este caso te va a quedar como menos E sub z, ¿sí? Para tener una idea. Luego vamos a tener la normal, que en este caso va a ser en el sentido contrario, va a ser en sentido, perdón, también si tenemos más z de este lado y menos z, esto nos va a quedar con negativo, y acá la normal que nos va a quedar con su módulo por E sub z en vector, y luego la fuerza, ¿sí? Que nos va a quedar si es x positivo para allá, vamos a tener el sentido contrario, con lo cual la fuerza elástica en módulo va a quedar como la constante por la deformación del resorte, es decir, x va a ser cuál es la deformación del resorte que tenemos en este caso por E sub x en vector. Eso, o sea, esas son todas las fuerzas en definitiva, ¿okay? Entonces, ahora hay que plantear el tema de la sumatoria de fuerzas, ¿sí? La sumatoria de fuerzas en el eje Z comprende estas dos fuerzas y lo que nosotros vemos es que esta sumatoria va a dar 0, así que acá directamente lo tenemos como anulado. Y la única fuerza que actúa en el eje X es esta, y es proporcional a la aceleración del problema, ¿okay? Entonces, de acá vamos a sacar sumatoria de fuerzas en X. Esto nos va a quedar como masa por aceleración en X. La aceleración en X podemos tomarla como la derivada segunda respecto de X, ¿okay? En este caso, teniéndolo en cuenta como módulo, ¿sí? Lo que vamos a tener en cuenta es que acá, por la orientación, esto va a ser menos X. Entonces esto nos va a quedar como masa por la aceleración. Esto nos va a quedar como menos la constante por el desplazamiento, ¿sí? Si lo ponemos en términos escalares. Entonces en forma de ecuación diferencial vamos a pasar esto sumando para el otro lado, sumar esto en ambos términos, y nos va a quedar masa por la aceleración más la constante por el desplazamiento, esto es igual a 0. Si dividimos ambos lados por la masa, esto lo vamos a hacer únicamente para que el término con la segunda derivada nos quede, entre comillas, en limpio, ¿sí? Nada más que por eso. Entonces, en este caso, dividiendo ambos lados por la masa, o haciendo 1 sobre la masa por ambos términos,
lo que vamos a tener es que se va a cancelar este otro, va a pasar la masa a este lado y en limpio nos va a quedar como la aceleración más la constante sobre la masa por x es igual a 0. Esta ecuación que ustedes ven acá es la ecuación clásica de movimiento armónico simple, ¿sí? Es un tipo de movimiento, ¿sí?, que ustedes en general se abrevia con MAS, ¿sí?, porque básicamente son las iniciales, ¿no? Pero generalmente si ustedes pueden encontrar esto en los libros y demás, lo van a encontrar con este título. Entonces, el movimiento armónico simple, básicamente, lo que tenemos es una ecuación diferencial de segundo orden homogénea que tiene esta forma. Entonces, hay varias formas de resolver esto, pero en definitiva, una idea sería tratar de, hay que desarrollar toda la ecuación y todo, pero plantear cuál sería la ecuación posible, ¿sí? Y esto hay toda una demostración, pero la solución general, si lo podemos pensar, solución general nos referimos a la familia de funciones de x que son soluciones de esta ecuación. Entonces en este caso, x en función del tiempo, acá yo les digo, no, hay un salto entre comillas de fe porque esto es teoría, lo que ustedes tienen que saber, pero x en función del tiempo nos va a quedar como a, que es la amplitud del movimiento, es decir, entre qué intervalos se va a mover la oscilación. Si por ejemplo nosotros ponemos, digamos, una posición de equilibrio acá en 0, la amplitud es que el resorte, es que el móvil va a estar entre estos dos intervalos al mismo tiempo. Todo esto por seno de omega por t más phi, donde vamos a ver qué es cada cosa. Por un lado, esto también lo van a ver a veces con coseno, ¿sí? Ambas dos son indistintas porque son una reflejo de la otra. Pero, ¿qué es omega? Omega básicamente es la frecuencia de oscilación, ¿sí? Es decir, cuántas oscilaciones por unidad de tiempo tenemos. Y en general en la ecuación, en las ecuaciones de este estilo, nosotros vamos a ver que omega cuadrado, ¿sí?, por definición, es lo que acompaña al término lineal de x, ¿sí? En este caso es este omega que ustedes ven acá. Por lo tanto, acá lo que van a tener es que omega, ¿sí?, si igualan estos dos términos, omega nos va a quedar como la raíz de k sobre m. Si ustedes se fijan en las unidades, omega, que es 1 sobre el tiempo, las unidades de esto lo corresponden perfectamente. ¿Por qué? Porque k, que es una constante, que es fuerza sobre longitud, vamos a tener masa por longitud sobre tiempo al cuadrado por longitud, y después tenemos la masa del otro lado, todo esto raíz cuadrada. Entonces fíjense, masa con masa se va, longitud con longitud se va, con lo cual queda como 1 sobre tiempo. Por eso es que se considera esto como una velocidad angular. En general hay varias opciones, y ya les digo, esto por un lado, esto se cumple siempre, pero tengan cuidado con el tema de la posición en función del tiempo, porque hay algunos que lo ponen con seno y otros lo ponen con coseno. De todas formas, son ambas soluciones posibles. Entonces, vamos a tener en cuenta de esto, ¿sí? Vamos a calcular la velocidad. Por ejemplo, la velocidad se calcula derivando la ecuación original de x en función del tiempo, que en este caso, si ustedes tienen, por ejemplo, ¿no?, vamos a dejar acá x en función del tiempo a modo recordatorio, que esto nos va a quedar como a por seno de omega por t más phi. Phi es el ángulo de posición inicial, por las dudas, si ustedes se preguntan si existiera algún desfasaje, alguna condición inicial que tuviéramos que tener en cuenta del problema, por ejemplo, alguna velocidad inicial o algo por el estilo, entonces phi es quien cumple el rol, en ese caso específicamente para el problema en particular. Entonces, en este sentido, ¿sí?, x en función del tiempo va a ser la derivada de esta función. Fíjense que acá derivamos seno, nos queda coseno, tenemos que aplicar regla de la cadena, con lo cual la derivada va a quedar como el omega. Entonces tenemos omega por a, que era la constante de afuera, por coseno de omega t más phi. ¿De acuerdo? Eso sería un poco la idea. Entonces, por un lado nosotros tenemos esto. Lo que nos preguntaba el problema era básicamente el tema de la velocidad inicial, ¿sí?, digamos, y de cuánto tiempo estaría en contacto el problema. Entonces, el móvil con la pared. Entonces lo que vamos a ver es que ahí tenemos que determinar las condiciones iniciales. Por un lado, la posición inicial, si nosotros volvemos acá al dibujo, si nosotros ponemos el eje X centrado en la posición de equilibrio, lo que vamos a tener es que la posición inicial va a ser 0. ¿Sí? Entonces la posición en tiempo 0 la vamos a tener como 0, y la velocidad en 0, si la reemplazamos acá, en este caso nosotros vamos a tener, por ejemplo, eso es lo que va a llevar, por ejemplo, que si la posición inicial es 0, antes que nada, esta ecuación, para que esto sea 0, nos va a quedar como, fíjense, a por seno de 0 por t más phi, que esto nos va a dar 0, con lo cual esto sería seno de phi, que nos da 0, y acá se podría tomar como phi, que es 0, con lo cual se simplifica mucho más la ecuación y acá directamente sacamos el ángulo inicial, ¿no? Y en la posición inicial en 0, esto sería b sub 0, entonces igualando las componentes acá, lo que vamos a tener va a ser lo siguiente, fíjense.
omega por A por coseno de omega por 0, esto nos va a quedar B sub 0, esto es 1, porque el coseno de 0 es 1, entonces B sub 0 nos va a quedar omega, que es la frecuencia, por A, que es la amplitud de movimiento, ¿sí? Entonces de este cuadro lo que va a salir va a ser lo siguiente. Por un lado, nosotros vamos a tener que, de acá esto también se puede despejar de varias maneras, pero una forma es hacer que A, que la amplitud sea la velocidad inicial sobre omega, ¿sí? También es expresarlo de esa forma, y luego también ir reemplazando esto en distintas variables. Por ejemplo, podemos reemplazar el A en la ecuación de posición en función del tiempo, entonces esto nos va a quedar como la velocidad inicial sobre omega por seno de omega por tiempo, que lo dejamos expresado así, también en términos de la velocidad, que lo reemplazamos acá, y esto nos va a quedar como omega por A. Si ustedes se fijan, cancelamos omega con omega, o sea que esto nos va a quedar en función de la velocidad B sub 0 por coseno de omega por t. ¿Sí? Ahí tenemos las dos ecuaciones sin inconveniente. Bien, y ahora viene la parte de encontrar básicamente la duración digamos, del choque, ¿no? ¿Cuál sería la duración del choque? En este sentido, una forma de pensarlo también es que la duración del choque sería, en este término, la mitad del periodo de oscilación, ¿sí? que tiene, digamos, el problema. ¿Por qué esto sería así? Básicamente porque nosotros, en cuanto a lo que es el choque se puede considerar como el momento de compresión y expansión del móvil. O sea, básicamente no tenemos que pensar que el choque solamente es el momento cuando el resorte está completamente comprimido y luego se expande, porque eso es un instante muy acotado. O sea, la idea del resorte justamente es darnos un margen más de tiempo para tener un choque un poco más expandido, si se puede. Entonces, en este caso, vamos a ver un periodo de oscilación, que es el periodo entre que se comprime y se expande, ¿sí? Todo el resorte. Y básicamente no solo que se comprime y se expande, sino que si vamos a la posición de equilibrio, ¿sí? Pasa, o sea, un periodo es cuando recorre una oscilación entre A y A, ¿de acuerdo? Entonces, esto lo vamos a ver, por ejemplo, con el tema de la gráfica de posición, que sería esta en seno, ¿no? La vamos a tener, supongamos. Esto sería el tiempo, esto sería x en función del tiempo, y nosotros vamos a tener b sub 0 sobre omega, que es la amplitud, y luego tenemos menos b sub 0 sobre omega, y la función viene en este sentido con obviamente 0, pi y 2pi, que es el tema del tiempo, o en realidad en este caso sería en términos del omega. ¿Okay? Entonces, ¿qué vamos a pasar? Un ciclo es esto, o sea, un ciclo es todo esto, medio ciclo es básicamente esto, cuando la posición de equilibrio está por aquí. ¿Okay? Entonces cambia esta concavidad. Entonces, t, que en este caso nos va a quedar como 2pi sobre omega, esto es por definición, si no vayan a las ecuaciones de este estilo, ¿sí? Esto es por definición de lo que es un periodo. En este caso delta t va a ser delta t minúscula, si no confundir con la mayúscula de acá, va a ser el periodo dividido 2, o sea que esto nos va a quedar como 2pi sobre 2 omega, con lo cual esto nos va a quedar como pi sobre omega. Si reemplazamos con el omega anterior, que recuerden que nos había quedado como raíz de k sobre m, entonces delta t en este caso nos va a quedar como pi por la raíz de m sobre k, que es la recíproca de omega. Fíjense que todo esto da unidades de tiempo, entonces básicamente la ecuación sigue siendo coherente y da unidades de tiempo sin mayores inconvenientes. Ahora viene el tema de encontrar cuál es la máxima compresión. Entonces la pregunta está en que para encontrar la máxima compresión nosotros tenemos que entender cuándo ocurre esto. La máxima compresión ocurre cuando nosotros tenemos velocidad cero, es una forma de decirlo porque básicamente el móvil no está, o cuando tenemos aceleración máxima. Para sacar la aceleración máxima de las ecuaciones que ya sacamos hay que derivarla nuevamente, que es un paso que se puede usar, o directamente usamos el tema de la velocidad cero. Entonces, o mismo también puede ocurrir, otra forma de pensarlo es cuando es la amplitud. Entonces tenemos x máxima, tiene que ver con la amplitud, que en este caso, la amplitud nosotros habíamos dicho que iba a ser la velocidad inicial sobre omega, ¿de acuerdo? Y en este caso, volvemos a ponerlo, esto nos queda como velocidad inicial por la raíz de m sobre k. Fíjense que esto tiene unidades de longitud sobre tiempo, esto tiene unidades de tiempo, con lo cual queda como una longitud y chequeamos que es así. Y luego viene el tema de la máxima fuerza, ¿sí? O sea, la fuerza máxima que queda aplicada en este caso. Bueno, la fuerza máxima, como su nombre lo dice, va a estar aplicada cuando en el móvil, ¿sí? esté en la posición máxima, que es donde la compresión del resorte es máxima. O sea que nos va a quedar como menos la constante por x máxima, ¿sí? En este caso por el versor x, ¿sí? Que en este caso nos va a quedar como
menos la constante por b sub 0 por la raíz de m sobre k, ¿sí? Por e sub x. Una forma de pensarlo esto sería, por ejemplo, meter este k dentro de la raíz, o sea que tenemos que pensarlo como menos 1 por la raíz de k cuadrado, ¿sí? Por la raíz de m sobre k por b sub 0, que esto nos va a quedar como menos 1 por b sub 0 por la raíz de k cuadrado por m sobre k. Esto se cancela y finalmente la fuerza máxima, sin olvidar también L sub x, la fuerza máxima en este caso nos va a quedar como menos b sub 0 por la raíz de k por m, todo esto por e a la x. ¿Sí? Esa sería la expresión en este caso. Bien, la segunda parte del ejercicio lo que pide es que en las expresiones anteriormente encontradas, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre cuando la constante tiende a ser infinito? ¿Sí? Es decir, una constante que tiende a ser infinito, básicamente, ¿qué efectos produce? Entonces, vamos a ver por este lado, ¿no? Cuando k tiende a ser infinito, ¿sí? En este caso la colisión lo que ocurre es que va a ser infinitamente corta, ¿sí? Por lo tanto, la fuerza va a tender a hacerse máxima. ¿Sí? Entonces, básicamente, ¿por qué esto es así? Bueno, básicamente, fíjense las expresiones que encontramos recién, ¿no? O sea, nosotros encontramos f, ¿sí? Que es perpendicular, o sea, que es proporcional a k, ¿sí? O sea, f va a ser proporcional a k, ¿sí? La expresión matemática lo dice. Por lo tanto, si k tiende a ser infinito, eso va a llevar a que f tienda a ser infinito. ¿Okay? Entonces, básicamente porque aumenta una y aumenta la otra, no hay demasiadas vueltas. Lo mismo ocurre si nosotros tenemos en cuenta, por ejemplo, o algo similar ocurre cuando tenemos la amplitud, ¿sí? Porque, ¿qué ocurre con la compresión máxima? Si k tiende a ser infinito, en este caso, vamos a tener que k está en el denominador de la cuenta, ¿sí? Con lo cual va a hacer que todo esto tienda a hacerse 0. Entonces, x máxima va a tender a ser 0. Y de la misma forma, con lo que encontramos antes, lo mismo va a ocurrir con el intervalo de tiempo del choque, porque fíjense, k está en el denominador, con lo cual k tiende a hacerse infinito, con lo cual delta t va a tender a ser 0. ¿Sí? Entonces eso es lo que va ocurriendo en cada caso. ¿Sí? Entonces se habla de una colisión, digamos, muy violenta. ¿Sí? Entonces, pero igualmente, si tenemos en cuenta otras ecuaciones, por ejemplo, vamos a ver otros casos. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, supongamos que nosotros tenemos la fuerza máxima, ¿sí? Por delta t, la expresión original nos había quedado como menos pi por la masa por la velocidad en 0. Acá lo que se dice es que es independiente de la constante, con lo cual, en este caso, lo que nosotros vemos es que en este producto, que es proporcional a la variación del momento, ¿sí? Que en este caso estamos hablando de la variación del momento de este caso, ¿sí? Fíjense que momento, ¿sí? No se había quedado, momento promedio no se había quedado como f máximo o f por delta t. Esto sería para un promedio en general. Con lo cual, lo que decimos es que la variación del momento no es infinita, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con eso por las dudas. Nosotros, si bien la fuerza tiende a ser infinito, pero acá tenemos el producto de algo que tiende a ser infinito con algo que tiende a ser cero, pero igualmente el momento sigue siendo constante. ¿Sí? Es básicamente un caso similar a cuando ustedes ven, por ejemplo, los indeterminados de los límites, ¿sí? Por ejemplo, donde no ocurre ni una cosa ni la otra. ¿Okay? Eso sería para tenerlo en cuenta. Bien, eso por un lado. Después, lo que tenemos en C es que hay que encontrar cuál es la cantidad de momento lineal luego de la colisión en términos de momento previos a la colisión. Entonces, acá tenemos que usar las ecuaciones que vimos anteriormente, ¿no? Entonces, nosotros acá vamos a tener que la cantidad de movimiento inicial, ¿sí? Va a ser igual a la cantidad de movimiento final, pero, digamos, si lo consideramos todo como un sistema, ¿okay? ¿Qué deberíamos hacer nosotros si queremos hablar solamente del objeto? Entonces vamos a tener lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, la velocidad v es la velocidad antes del choque, ¿sí? Luego la velocidad v' es después del choque, ¿okay? Entonces, en ese caso, vamos a poner la expresión de cada una, ¿sí? Tengamos en cuenta, por ejemplo, en términos de la velocidad, las ecuaciones que encontramos antes, así que vamos a ponerlas acá en pantalla. Nosotros hemos encontrado las ecuaciones de velocidad como la velocidad inicial por coseno de omega t, ¿no? O sea que vamos a tenerlo en cuenta de este lado, b en función de t, que era la x punto que hemos calculado, que en este caso nos va a quedar como la velocidad inicial por coseno de omega por t, ¿sí?
Bien. Y en ese sentido, ¿sí? Para lo que sería B', acá tengan cuidado con lo siguiente. B' es, para decirlo de alguna forma, podemos pensarlo de la siguiente forma. Sería como el desplazamiento que tuvo, entre comillas, el desplazamiento que tuvo en un determinado intervalo de tiempo. Acá el problema lo plantea como x punto por delta t y todo esto por e sub x. ¿Sí? Para entender un poco la lógica de esto. Entonces en este caso esto va a quedar como velocidad inicial por coseno de omega por delta t, porque es la velocidad que tenemos en un instante posterior. Entonces lo que ocurre acá es lo siguiente. Nosotros el delta t de las ecuaciones anteriores que habíamos dicho que el tiempo, en el caso de la colisión, era un periodo dividido 2. Estoy nada más recordando las ecuaciones que ya habíamos calculado en puntos anteriores. Y esto nos había quedado como pi sobre omega. Por eso al momento de reemplazar esto aquí adentro, vamos a tener que b' en función de este t nos va a quedar como b0 por coseno de omega por pi sobre omega, ¿sí? Con lo cual nos va a quedar coseno de pi nos va a quedar menos 1, pues coseno de 180 grados, con lo cual esto nos va a quedar como menos b sub 0. Recuerden que esto es vectorial, por lo tanto esto tiene siempre el versor e sub x, ¿sí? Por eso lo estamos poniendo en estos términos, no estamos hablando de cantidades escalares. Cuando hablamos de la variación de momento, si momento en este caso nos va a quedar como masa por el vector velocidad, en este sentido nosotros vamos a tener que la variación del momento es digamos, esto habría que hacerlo bien con las derivadas respecto del tiempo y demás, pero acá podemos simplificarlo directamente porque la masa es constante, no hay cambios, así que directamente lo podemos tomar como masa por delta de la velocidad o el gradiente de velocidad, ¿sí? El gradiente de velocidad básicamente es la velocidad final menos la velocidad inicial, con lo cual esto sería B', la velocidad antes del choque, que en este caso le vamos a hablar como B sub 0, entonces lo ponemos como B sub 0, todo esto en forma de vectores, con lo cual esto nos va a quedar como menos 2 por la masa por el vector B sub 0, que es B sub 0 por E sub x, para decirlo de alguna forma. ¿Okay? Ahora, después para lo que es digamos, la variación del momento pues si el momento del sistema es constante, el momento de el móvil no lo es, porque obviamente el móvil es parte del sistema, no es el sistema en sí. Entonces vamos a tener que la variación de momento, ¿sí? No del sistema, sino del objeto, en este caso nos va a quedar como momento final, momento después del choque menos momento inicial, o lo que es lo mismo, momento prima, que es como se le llama a este tipo de casos, menos el momento, perdón, sin la prima. Con lo cual el momento final, ¿sí? Prima nos va a quedar como el momento inicial más el cambio de momento. ¿Qué sería el cambio de momento? En este caso, lo que ya vimos al principio acá, habría que reemplazarlo por estas ecuaciones originales, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a tener que el momento primado final nos va a quedar el momento inicial, que en este caso va a quedar como masa por velocidad inicial en vector, menos 2 veces la masa por la velocidad inicial en vector, que esto nos va a quedar como menos la masa por la velocidad inicial en vector. Esto mismo era la cantidad de movimiento inicial, con lo cual esto nos va a quedar como menos P. Conclusión, la cantidad de movimiento final nos va a quedar como menos la cantidad de movimiento inicial. ¿Sí? Entonces, lo que vemos acá como conclusión es que nosotros habíamos hablado de que es una colisión elástica, ¿sí? En este caso se conserva digamos, la norma del momento, ¿sí? Pero va a revertir su orientación, porque es lo que demuestra la ecuación en ese caso. ¿De acuerdo? Esa sería la conclusión en este sentido. Y luego viene el último punto, el D, que lo que dice es establecer básicamente la expresión de la segunda ley de Newton, calculando la integral siguiente, lo que es la integral entre 0 y delta t para la fuerza, esto es por diferencial t, de lo siguiente, es decir, acá nosotros tendríamos que decir, bueno, cuál es la fuerza expresada por el móvil, ¿no? Vamos a empezar por lo básico, ¿sí? Nosotros hemos entendido que la sumatoria de fuerzas, esto nos quedaba la variación de la cantidad de movimiento respecto al tiempo, ¿sí? Por ende mismo, la variación de la cantidad de movimiento nos va a quedar como la sumatoria de fuerzas por diferencial tiempo. Si integramos esto lo que nos va a quedar es la integral de la sumatoria de fuerzas diferencial tiempo, y esta integral la tenemos que hacer entre el momento 0 y el tiempo que efectivamente tengamos. Si la fuerza es constante, la podemos sacar afuera como una constante, y si no, lo dejamos tal cual. Pero esta es la segunda expresión de la ley de Newton. La idea sería llegar
cómo llegamos a esto, ¿no? Y en este caso en particular. Entonces vamos a empezar por lo siguiente, ¿no? Vamos a decir por lo menos como lo plantea el ejercicio. ¿Qué es el cambio en la cantidad de movimiento? Se puede pensar también como la integral del diferencial, así como hablamos directamente de la variable en sí, respecto a la integral entre 0 y el diferencial de tiempo, ¿no? Esto básicamente por la expresión que encontramos antes, que de hecho está acá arriba, si este cambio nos hubiera quedado como menos 2 por la masa por la velocidad inicial en forma de vector. Entonces, acá podríamos ir sustituyendo algunas cosas más. Por ejemplo, la fuerza elástica del sistema, ¿sí? En esta integral, la integral en este caso de f por diferencial t, en este caso nos va a quedar la integral entre 0 y delta t de la constante por x, ¿sí? La constante en este caso va a ir con un menos porque estamos usando una fuerza en sentido negativo, por diferencial t por e sub x. Recuerden que esto es una fuerza, por ende está la componente escalar y acá está la componente vectorial del problema. Paso siguiente, lo que se puede hacer es, por ejemplo, esta x, que es la ecuación de posición, la reemplazamos con lo que teníamos al principio. Esto ya lo vimos en las páginas anteriores, pero acá lo vuelvo a copiar para que se entienda dónde sale. A por seno de omega t, phi sub 0, que nos había quedado sub 0, así que no lo vamos a poner. Entonces esto nos va a quedar como menos la constante. En vez de hablar de A, podemos hablar de lo que era equivalente, que en este sentido nos había quedado, ¿sí? Acá como K por sobre omega, ¿sí? En este caso después vamos a tener por la integral entre 0 y delta t de seno de omega t, todo esto diferencial t, todo esto también por la velocidad sub 0, esto es descomponiendo A, que nos queda quedado como B sub 0 por omega, ¿sí? Por E sub x. Si hacemos la integral, teniendo en cuenta que todo el resto de los puntos del problema son constantes, vamos a tener lo siguiente, fíjense, esto nos va a quedar como, en este caso, menos K sobre omega, menos K sobre omega por B sub 0, la integral que en este caso nos va a quedar como, en este sentido, 1 sobre omega por menos coseno de omega t, ¿sí? Este B sub 0 en forma de vector y todo esto evaluado en t igual a delta t y luego en 0. Entonces, en t igual a 0, ¿no? Entonces esto nos va a quedar como, acá queda omega cuadrado, menos con menos se cancela, ¿sí? Y coseno de, vamos a tener coseno de pi, coseno de delta t, recuerden que era coseno de pi, lo acabamos de poner acá arriba, y después coseno de 0, o sea que esto nos va a quedar como m, la masa, ¿sí? El limpio, por coseno de pi menos coseno de 0, todo esto por b sub 0, coseno de pi en este caso nos va a quedar como menos 1, esto nos va a quedar como 1, entonces en este caso nos queda como menos 2 por b sub 0. Fíjense, por m por b sub 0. Fíjense que esta expresión, de hecho, es la misma de si nosotros vamos a lo que sería la cantidad de movimiento inicial, que en este caso nos queda, ¿sí? Las dos integrales, vamos a lo mismo, ¿sí? O sea, llegamos a la misma expresión que nos pide el problema.